Canaval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Aeropuertos. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidente. Niña querida, buen día. Gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores. México ha impulsado diversas reformas económicas y estructurales para acompasar su desarrollo al ritmo del entorno internacional. Una de esas reformas estratégicas para el país es la de telecomunicaciones. Su instrumentación ha generado diversos beneficios ya a la sociedad mexicana y en particular a los usuarios de los distintos medios de comunicación. A la luz de esta reforma, en otra vertiente, el Gobierno federal ha planteado la modernización de la infraestructura física del país que favorezca la movilidad humana. Carreteras, puertos, ferrocarril, aeropuertos son modernizados para ponerlos a tiempo con los tiempos que corren en el mundo. Por ello, es de amplio reconocimiento el acierto del presidente Enrique Peña Nieto para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se emprenda la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, diseñado por el reconocido arquitecto inglés Norman Foster y su socio mexicano Fernando Romero, cuya primera etapa será concluida en octubre de 2020. Asimismo, está por ratificarse por esta honorable Cámara un importante acuerdo sobre transporte aéreo con los Estados Unidos de Norteamérica que tendrá repercusiones en el futuro inmediato tanto en la operación del actual aeropuerto de la Ciudad de México como en el resto de los aeropuertos del país, incrementando sustancialmente la conectividad del país. La globalización y la liberación del transporte aéreo han incrementado la competencia entre los aeropuertos y compañías aéreas del mundo, y el auge de las relaciones comerciales internacionales ha determinado un uso cada vez más intenso del transporte aéreo. Por ello, crece la necesidad de consolidar el transporte aéreo mexicano y su marco regulatorio en un entorno más competitivo que sea clave para el desarrollo económico y que a su vez ofrezca un buen servicio y sobre todo un trato digno y respetuoso para los usuarios frecuentes y para los turistas que visitan nuestro país. La aviación en México se ha convertido en una herramienta indispensable para la integración nacional, el fomento al turismo, la creación de negocios y el comercio nacional e internacional de mercancías con alto valor económico. Pieza clave en la movilidad nacional es el crecimiento de negocios y particularmente en el desarrollo de la industria turística es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Por su importancia debemos prestar atención a lo que ahí sucede y las autoridades deberán tomar decisiones inmediatas para mejorar el desempeño y funcionamiento de este espacio vital de nuestro país y no esperar a que esté concluido el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Permítanseme, compañeras y compañeros senadores, aportar algunos datos para entender mejor la problemática que presenta el aeropuerto Benito Juárez. Por primera vez en una década, el tráfico de pasajeros en 2015 del aeropuerto creció a doble dígito, 12.2%, al comparar año con año, y alcanzó 38.433.000 personas, 14 millones más que en el 2015, siendo 11 millones viajeros internacionales y 22.753.000 viajeros nacionales. El aeropuerto es el más concurrido de México, tanto por la movilización de personas como de aeronaves, y es el segundo de Latinoamérica. La terminal aérea opera al límite de su capacidad. En 2015 se realizaron 426.000 operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves, tanto nacionales como extranjeras, es decir, 4,1% más que en las registradas en 2014. En cuanto al manejo de carga, durante el 2015
se movilizaron 446,000 toneladas de mercancías y desde el aeropuerto Benito Juárez, representando un incremento del 12.3% en relación al 2014. Como puede observarse, las autoridades del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México han manejado al límite las condiciones de operación, tanto en el tránsito de pasajeros como de carga, con todos los riesgos e inconvenientes que ello implica, así como, y esto tal vez sea lo más importante, los perjuicios y molestias y atentado a los derechos de los usuarios, es decir, de los pasajeros. Si bien las autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez presumen que en esas condiciones, con 2 pistas y las limitaciones de infraestructura, esto es verdaderamente una hazaña, lo que no dicen, lo que no reconocen es que toda esta saturación va en perjuicio de los usuarios, de los pasajeros, de los turistas, que se ha convertido en un verdadero suplicio el viajar por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reconoció públicamente el pasado 10 de marzo que el problema de saturación e insuficiencia de los slots, horarios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto es un obstáculo para la industria. Recientemente, en febrero pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, como autoridad investigadora del mercado de los servicios de transporte aéreo que utilizan el aeropuerto para aterrizaje y despegue, reportó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cito, no existen condiciones de competitividad y que las aerolíneas suben unilateralmente el precio de sus boletos para aterrizar y despegar en él, que el procedimiento de acceso a la infraestructura del aeropuerto genera aspectos anticompetitivos en el transporte aéreo de pasajeros y que los horarios se han concentrado en pocas aerolíneas. En 2014, 2 aerolíneas controlaban el 65% de los horarios y la saturación y distribución ineficiente de horarios limita la competencia entre aerolíneas y ocasiona retrasos y cancelaciones que afectan los derechos de los pasajeros y usuarios. Además, la investigación de la COFESE encontró que en promedio el 37% de los horarios no asignados no fueron operados por las aerolíneas que originalmente lo solicitaron y que la existencia de rutas donde pocas aerolíneas ofrecen sus servicios suelen tener tarifas mucho más altas. También afirma, y cito, que las aerolíneas han disminuido la calidad del servicio. En 2014, más de 115,000 vuelos no operaron conforme a los tiempos asignados, es decir, más de 300 vuelos diarios en promedio operaron fuera de su horario. En suma, esta investigación de la COFESE concluye que se considera la existencia de condiciones que generan alta concentración en pocas aerolíneas, baja disponibilidad de horarios que inhiben la entrada de más empresas, estableciendo a precios elevados y la escasa innovación en rutas. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene la más alta densidad del tráfico aéreo en el país. 2/3 partes de los pasajeros en vuelos nacionales y 1/3 parte en vuelos internacionales regulares tienen como origen o destino este aeropuerto. Está considerado el 9º aeropuerto en el mundo con mayor proporción de posibles conexiones programadas por el número de destinos que ofrece. El destino de la COFESE y nuestras experiencias cotidianas, yo estoy seguro que las señoras senadoras y senadores que vuelan todas las semanas a sus estados de origen sufrirán lo mismo que hemos sufrido nosotros en las agonías ante las cancelaciones y las reprogramaciones de los vuelos, el costo excesivo por los cambios que se dan allí. Nos muestran que en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se presenta desde hace varios años una amplia y recurrente serie de irregularidades en su operación, funcionamiento y atención a los usuarios, situación que podemos calificar de un verdadero caos. En muchas ocasiones, enuncio aquí algunas de las irregularidades que se registran
con mayor frecuencia. En el aeropuerto Benito Juárez confluyen diversas autoridades del ámbito federal, no existiendo una línea de mando clara que coordine con eficiencia y orden dichas instancias. La saturación de todas las áreas de infraestructura y operaciones, entre ellas la organización de los horarios para el control del tráfico aéreo, pistas de aterrizaje, calles de rodaje, posiciones de aeronaves, procesamiento y distribución de equipaje, control de seguridad, aduanas, zona de embarque y tiempo de conexiones, recurrentes y cotidianos retrasos y cancelaciones de vuelo. Las pantallas de información no contribuyen con la información oportuna y actualizada con el pasajero. Cobro de derechos injustificados por cancelaciones o cambios de boleto, cuya responsabilidad es del aeropuerto o de las aerolíneas, pero que van en perjuicio del pasajero. Grave y delicado manejo por las autoridades respectivas en el tránsito de pasajeros, pues no existen, y este es de los pocos aeropuertos en el mundo, áreas específicas para separar pasajeros nacionales e internacionales, tanto en llegadas como en salidas. El tráfico de drogas es situación recurrente, en muchas ocasiones con la complicidad y participación del personal que ahí trabaja o bien de las propias aerolíneas, como ha quedado demostrado una y otra vez durante los últimos años públicamente. El tráfico de personas es también un tema recurrente. El servicio eficiente, en donde la complicidad del personal y de otras autoridades que laboran en el aeropuerto internacional. Las aerolíneas nacionales usuarias del aeropuerto no proporcionan el servicio eficiente, atento y responsable que todo pasajero tiene derecho. El riesgo para los pasajeros del aeropuerto es muy alto, tanto por la saturación en el espacio aéreo, que no hay información al respecto. ¿Qué está pasando arriba con la saturación que tiene el aeropuerto internacional? ¿Qué está sucediendo en el espacio aéreo? Es información que nos tiene que proporcionar la Secretaría. Y los sobrevuelos, como también la carga de combustible cuando los pasajeros están a bordo de los aviones, que es una práctica prohibida en otras naciones y que en México primero suben a los pasajeros o durante el ascenso de los pasajeros se carga el combustible. En suma, los derechos humanos de los pasajeros se ven continuamente violentados por la falta de una adecuada administración aeroportuaria y también por la carencia de una correcta y moderna reglamentación al respecto. Por todo ello, es indispensable y urgente que las autoridades revisen el desempeño de las autoridades del aeropuerto de la Ciudad de México, encabezadas por el señor Alejandro Argudín, así como por las diversas autoridades que se desempeñan en el mismo. La situación descrita de desorden general en la operación y administración del aeropuerto demandan, insisto, atención inmediata. Tenemos 5 años de plazo para que inicien las operaciones de la primera fase del nuevo aeropuerto internacional, y la situación de la actual terminal aérea de la Ciudad de México tenderá cada día a agravarse más, máxime ante tantas deficiencias en la administración del mismo. Por ello, como paliativo temporal, se debe insistir en reactivar, además de revisar la estructura de mando y la operación del actual aeropuerto, se debe de reactivar el aeropuerto de Toluca para aliviar el intenso tráfico al que está sometido el Benito Juárez, no solo de pasajeros, sino también de carga. Hay que recordar que el aeropuerto de Toluca se le hicieron importantes inversiones y fue habilitado en el pasado reciente como una opción precisamente para descongestionar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros senadores, para contribuir a la solución de esta situación de caos en el aeropuerto de la Ciudad de México y para evitar que se reproduzca en el resto del país, hoy propongo reformas al cuerpo jurídico y normativo que regula la administración y operación de los aeropuertos del país, buscando también compensar estos ordenamientos
con el escenario futuro de nuestra nación. Se trata de que cada aeropuerto y cada línea aérea tengan claro qué necesidades requieren para brindar un servicio eficiente, responsable y oportuno a los usuarios y pasajeros. Ello será clave para encontrar nuevas oportunidades de negocio y hacer más competitivas las instalaciones y el servicio que se presta en el país. Por ello pongo a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas leyes, a la Ley de Aviación Civil, a la Ley Federal de Protección del Consumidor y a la Ley de Aeropuertos, y que de aprobarse incorporará en primer lugar un apartado específico, y esto es lo más importante, estableciendo los derechos del pasajero en la Ley de Aviación Civil. Es necesario que los pasajeros y los usuarios de los aeropuertos en México tengan un catálogo de derechos muy bien establecidos y protegidos legalmente para poder defender sus derechos en torno al aeropuerto y a las líneas aéreas que han estado avasallando a los usuarios de dichos aeropuertos. Los derechos de los pasajeros estarán protegidos por la ley de la misma manera que están los de los concesionarios y permisionarios. Segundo, creará la defensa del consumidor en el transporte aéreo, que de manera especializada, gratuita y profesional llevará la defensa de los pasajeros frente a los abusos de las aerolíneas y de las autoridades aeroportuarias. Tercero, establecerá que ninguna aerolínea podrá negar el servicio a personas con discapacidad y deberá brindar sin excepción ayuda para la movilización de las personas especiales, que no siempre pasa en los aeropuertos de este país. Cuarto, aumentará la sanción prevista en la ley de un rango desde 1,000 hasta 2,000 salarios mínimos para los concesionarios o permisionarios de servicio al público, que no se sujeten a los itinerarios, frecuencias de vuelos y horarios autorizados. Hoy esto es un verdadero caos. La excepción es que haya un vuelo que sale a tiempo. Esa es la excepción. Quinto, por retraso injustificado, se deberá reembolsar al pasajero el 15% del precio del boleto o del tramo que falte si se reanuda el vuelo dentro de las 2 horas siguientes, y el 20% si ocurre después de ese tiempo. Sexto, por retrasos o cancelaciones arbitrarias, el pasajero tendrá derecho a reclamar los daños y perjuicios que le causen en sus reservaciones y conexiones, pérdida de día de vacaciones, conexiones con otros vuelos o días laborales. Séptimo, y ya concluyo muy pronto, el pasajero sin excepción podrá cancelar el viaje y tendrá derecho al reembolso del precio del boleto, porque hoy hay aerolíneas que conforme el pasajero por causas de fuerza mayor cancela su viaje, no le reintegran un solo centavo de su boleto. Esto es totalmente injustificado, y este catálogo de derechos del pasajero prevé que le sea reintegrado al pasajero el precio de su boleto, previo pago de la penalización, aún cuando haya adquirido el boleto vía internet. Octavo, en todas las terminales aéreas del país existirá un representante de la Defensoría del Consumidor del Transporte Aéreo para defender los derechos del pasajero. Noveno, la Autoridad Aeronáutica, sin excusa, difundirá campañas de orientación sobre los derechos de los pasajeros y por todos los medios disponibles y a su alcance. Y por último, décimo, las autoridades adscritas a las terminales aeroportuarias deberán acatar protocolos de seguridad y anticorrupción para que sus actos se sujeten a derecho. En los próximos años, compañeras senadores y senadoras, México contará con un nuevo y moderno aeropuerto en la Ciudad de México. Es indispensable que los ordenamientos jurídicos que regulan las actuales y nuevas instalaciones, así como las operaciones en ellas, sean también modernas, con visión de futuro, y consideren al usuario y al pasajero como sujeto de pleno derecho en todos los aspectos. Al que tenemos que proteger es al pasajero, al turista, al usuario,
y no a las aerolíneas como hoy sucede. Con estas adecuaciones al marco regulatorio pondremos a la vanguardia al país y lo pondremos a tiempo por los años por venir. La apertura de los cielos del país al tránsito aéreo con los convenios internacionales que ha suscrito y está por suscribir México nos obliga a tomar medidas que vayan a la par de los avances con otras regulaciones en la construcción de los nuevos aeropuertos en el ámbito internacional. Hoy estamos ante la oportunidad, compañeras senadoras y senadores, de avanzar en paralelo los ordenamientos jurídicos con las obras físicas y las disposiciones de carácter administrativo que mejoren los servicios para las aerolíneas, por sobre todo por los derechos de sus clientes. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Gracias, senador. Sí. El senador Neira. Sí, le pregunta al senador Payán si me permite sumarme a la importante iniciativa. No, como no, con mucho Mayans. gusto, por favor, adelante, claro, por supuesto. Todos van en el mismo sentido. Muchas gracias, ¿Sí? muchas gracias. Solicito Gracias. a la Secretaría tome Muchas gracias. nota de todos los senadores que quieran adherirse a la iniciativa, dando el consentimiento al senador Mayans. Muchas gracias. Señora Presidenta, si me permite un comentario, yo quisiera ver si el turno que se le da a esta iniciativa pueda ser dictaminada en las comisiones respectivas junto con las que ha presentado en noviembre de 2013 el senador Miguel Romo, que presentó una propuesta para atender los derechos de los consumidores de los servicios de transporte, y también presentó otra en 2014 el senador Romo y Jesús Casilla, en donde se reforma el artículo 54 de la Ley de Aviación Civil para que el prestador de servicios reembolsara parte del costo del boleto por retrasos o cancelaciones. Estos son antecedentes que tomamos en cuenta en nuestra iniciativa, y hay otras iniciativas de otros senadores que sería prudente tomar en cuenta en comisiones para dictaminarlo. Por todos ustedes, muchas gracias, señores senadores que se sumaron, muy agradecido. Muchas gracias. Tomamos nota, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.